La caída de Siracusa tendrá que esperar porque los escenarios se multiplican. Filipo por un lado, los escipiones en la península por el otro, alianzas nuevas en África, Aníbal todavía en Italia. Los problemas están por todas partes e incluso dentro de la propia ciudad de Roma, que sufrirá primero un incendio y después disturbios cuando el Senado prohíba cultos extranjeros que se estaban propagando por la ciudad. Y si todo esto te parece poco, de postre tenemos a un publicano estafando a las arcas públicas. Te doy la bienvenida a Roma a Eterna. Programa 131 de Roma Eterna, 62 de la serie de la República. Seguimos en la Segunda Guerra Púnica y sí que es verdad que hoy tocaba la caída de Siracusa, porque el programa anterior acabó con los romanos asediando la ciudad y los inventos de Arquímedes provocando pesadillas. Madre mía, debía decir el cónsul Marcelo, madre mía, lo que puede hacer un griego con 4 poleas y mala hostia, madre mía. Vivimos también lo que sucedió en Jena, esa matanza indiscriminada. Acabamos con Apio Claudio marchando a Roma para las elecciones a cónsul del año 212 a.C., pero no vamos a cambiar de año todavía y no vamos a llegar aún a la caída de Siracusa, porque este año 213 todavía tiene mucho que contarnos, tiene mucha tela que cortar todavía este año. Nos hemos centrado mucho en Sicilia, porque por fuerza para el relato debíamos ir hacia atrás, explicar lo que pasaba en Sicilia, pero hay otros escenarios donde también la cosa está que arde. ¿Recuerdas esa embajada de Macedonia a Aníbal? Esa embajada con tintes de comedia, que fue capturada por los romanos e intentaron disimular diciendo no, es que nosotros vamos a ver a los romanos para hacer un pacto y tal, y le enseñaron el camino para ir con Aníbal. Esa embajada, pues parece que el rey Filipo estaba como loco por entrar en guerra, por empezar las hostilidades, y ese año, ese verano del año 213, se presentaron embajadores de Orico, una zona situada entre Apolonia y Córcira, en la costa norte del Epiro, ante el propretor Marco Valerio Levino, que a la sazón era quien estaba al mando de la flota romana en Brundisium y las costas de los alrededores de Calabria. Estos embajadores le dijeron a Marco Valerio que la cosa estaba chunguísima, pero chunguísima, que el rey Filipo había comenzado una ofensiva atacando a Polonia, que estaba al norte de Orico, remontando río arriba el Ao con 120 pequeñas embarcaciones de 2 hileras de remos. No contento con eso, además el rey había enviado tropas a Orico y la tomó al asalto, ya que estaba escasamente defendida. Los embajadores rogaron a Marco Valerio que por favor Roma les ayudara, que alejaran a ese enemigo declarado de los romanos de sus tierras y sus pueblos, cuyo único delito había sido estar colocados en una situación estratégica en la costa con respecto a la otra costa, la italiana. Marco Valerio dijo, vamos para allá. Dejó una guarnición de 2000 hombres al mando del legado Publio Valerio y embarcó su flota para llegar al día siguiente a Orico, que estaba ocupada por una pequeña guarnición que había dejado el rey Filipo al retirarse de allí. Hubo un pequeño combate, las fuentes no nos cuentan una gran batalla aquí, se recuperó la ciudad. A Orico llegaron entonces emisarios de Apolonia, informando que estaban siendo sitiados por tropas macedónicas por negarse a abandonar el pacto con Roma y que necesitaban ayuda urgentemente o la ciudad caería en manos macedónicas. Marco Valerio, que no había acabado una y ya se estaba metiendo en otra, dijo, pues vamos para allá también. Pero esta vez no fue él. Esta vez envió 2000 soldados hacia la desembocadura del río Ao al mando de Quinto Nevio Crista, prefecto de las tropas aliadas, que era un militar veterano, un perro de guerra, y además Livio nos cuenta que esos 2000 soldados eran tropas de élite. Marco Valerio envió a los Navy Seals en una misión de infiltración y sigilo, a lo Metal Gear. Quinto Nevio y sus hombres desembarcaron en un punto lo suficientemente alejado para que no les viera nadie. Enviaron las naves de guerra de vuelta a Orico y empezaron a avanzar de manera silenciosa hacia Apolonia. Lo hicieron lejos del río, por una ruta que no estaba vigilada para no levantar sospechas ni entablar combate, más allá de que seguramente hubiera algún explorador al que le dieron las buenas tardes o los buenos días de manera poco educada. Los 2000 hombres, repito, 2000 hombres al mando de Quinto Nevio, entraron al amparo de la noche en Apolonia sin que los macedonios se dieran cuenta
y al día siguiente descansaron, día que aprovechó este tal Quinto Nevio para repasar cómo estaba la cosa. Quinto pasó revista a las tropas, a los hombres en edad militar, comprobó las armas disponibles, comprobó los recursos que disponía la ciudad y pudo ver de primera mano que la situación no era tan chunga como lo habían pintado los emisarios. La cosa no estaba tan mal. Y además se alegró cuando recibió informes de espías infiltrados en el campamento enemigo diciendo que los macedonios eran un cachondeo, que los macedonios no tomaban ninguna precaución y que su campamento era un despiporre en cuanto a seguridad y disciplina militar. Al recibir estos informes, Quinto Nevio sonrió y dijo: esta es la nuestra, hay que aprovechar la ocasión. Salió de la ciudad de Apolonia en plena noche, en silencio, y entró en el campamento enemigo, que estaba abierto y mal vigilado, como habían dicho los informes. Livio cuenta que entraron unos 1000 antes de que alguien se diera cuenta, muchos me parecen, por eso lo he remarcado, porque sí, que unos pocos vayan en silencio, vale, pero 1000, alguno estornudará, alguno hará algo. 1000 en silencio es más difícil de creer, Tito Livio, pero bueno, hemos venido a jugar y yo te lo cuento. Al pasar esos 1000, alguien dio la voz de alarma y se entabló el combate. Empezó el caos, porque más que un combate era una matanza. Los macedonios estaban casi todos medio dormidos, aterrorizados, en pelotas. El primer instinto al ser sorprendidos fue huir. Lo mismo que hizo el rey Filipo, que nos cuenta Tito Livio que huyó prácticamente desnudo, tal y como se había despertado de la cama. En ese atropellado combate entre capturados y muertos cayeron unos 3000 macedonios. El campamento fue saqueado, las catapultas, ballestas y demás máquinas de guerra traídas para asediar a Polonia se las quedaron los apoloniatas por si les daba por volver a los macedónicos, y el resto del botín fue para los romanos. Cuando llegó a Orico la noticia de lo que había ocurrido, Marco Valerio tapó la desembocadura del río Ao para que Filipo no pudiera huir en barco. No te vas a ir por mar, Filipo. Filipo vio que no tenía escapatoria por mar y que por tierra era inferior en número, y dijo: vale, me parece estupendo, no puedo ir por mar, soy inferior en tierra, pues me voy, pero mis barcos no te los quedas. Quemó los barcos para que no los usara el enemigo y volvió por tierra a Macedonia con un ejército en gran parte desarmado y despojado. Paralelamente a esto, las fuentes nos dan 4 pinceladas de lo que estaba ocurriendo en la península ibérica esos años, que parece que la hemos dejado allá abandonada, pero estaban todavía ahí los hermanos Escipiones extendiendo la influencia romana hacia el sur de la península. Livio nos cuenta que durante esos años 214 y hasta el 212, Cástulo, fuerte y célebre ciudad íbera, estrechamente unida a los cartagineses, tanto que la esposa de Aníbal era de allí, una ciudad clave para la captación de recursos cartagineses, se pasó al bando romano. Esos años fueron cayendo Cástulo, Liturgi, Munda. Los romanos lo que estaban haciendo era estrangular, tomar ciudades clave para estrangular la explotación minera de plata de los cartagineses de la zona, dificultando el pago de las tropas mercenarias básicas para las filas cartaginesas. Esta expansión tuvo que suponer, casi por fuerza, una inyección de recursos tremenda que le permitió a los romanos contratar mercenarios locales necesarios para equilibrar la balanza de fuerzas, y también esa plata, ese dinero se usaba para contraofertar, y que en lugar de que esos mercenarios locales se fueran con los cartagineses, se fueran con los romanos. Al final, siempre, ya fuera hace 2000 años, 3000, 5000 o ahora, la guerra es pasta. La guerra es recursos. Los cartagineses iban reculando y Livio nos cuenta que también se recuperó la ciudad de Sagunto. La ciudad que había originado esta segunda guerra púnica se recupera y Tito Livio solo le dedica una línea. Cuenta que los romanos sentían vergüenza de avanzar por el sur de la península y no tener todavía recuperada Sagunto. Se recuperó. Las fuentes dicen que se desalojó por las armas a la guarnición cartaginesa, vamos, que hubo una batalla, aunque no nos la cuentan, y se devolvió la ciudad a los antiguos habitantes que aún quedaban vivos después de años de guerra. Hemos repasado el escenario griego, el ibérico, y ahora nos vamos a Roma, porque allí también está la cosa calentita, y en este momento la cronología presentada por las fuentes es un poco liosa, así que vamos a ir con cuidado, por partes, para explicarlo todo bien. Y para explicarlo bien tenemos que ir hacia atrás. Vamos al año 214, porque ese año entraron en funciones los nuevos tribunos de la plebe, Marco Metelo entre ellos, e inmediatamente los censores Publio Furio y Marco Atilio fueron citados por este para comparecer ante el pueblo. Y dirás, ¿por qué vas tan para atrás, Iván? Pues porque antes de que nos metiéramos en todo el meollo siciliano, había habido ahí
un escándalo. ¿Recuerdas la gente que fue borrada de su tribu y se la redujo a erario por haber conspirado en Cannas para abandonar Italia? Marco Metelo, este tribuno de la plebe que entraba en funciones en el 214, era uno de ellos y quería venganza. La política romana es la venganza personificada. A pesar de que se libraron de comparecer, ninguno de los dos acabó su lustro de mandato, ya que Publio Furio murió y Marco Atilio dimitió. Esto huele a conflicto político del que las fuentes no nos hablan en absoluto, pasan de largo. Estas venganzas, estas revanchas políticas forman parte de algo más que se está cociendo en Roma, y a nivel social ahora mismo se está cociendo algo que va a estallar dentro de unos minutos en Roma Eterna. Pasando al 213, en Roma tuvieron que expiarse hechos portentosos que habían sucedido. La muralla y la puerta de Cayeta, la actual Gaeta, e incluso el templo de Júpiter de Aricia, habían sido alcanzados por rayos. En el río de Terracina se habían visto reflejados barcos inexistentes. En el templo de Júpiter Vicilino, que está en territorio de Comsa, se había escuchado ruido de armas, y las aguas del río Amiterno, cerca de la actual Pescara, bajaban teñidas de sangre. El propio Livio dice que eran ilusiones ópticas y acústicas que fueron creídas como si fueran reales. Pero ya sabes tú que los romanos no se la jugaban con estas cosas, por lo que se hicieron las expiaciones correspondientes siguiendo las instrucciones de los pontífices. Y cuando hablo de estas cosas, cuando hablo de pontífices que expían estos portentos, estas cosas malas que creen los romanos que están sucediendo, quiero que pienses en el efecto que causa todo esto en la población. Porque las fuentes dicen, no, se hicieron expiaciones y se arregló. Pero la gente está asustada. Quédate con esta idea, la gente está asustada y busca en ritos y cultos una solución que no está recibiendo por parte del culto oficial. Ese año había sido elegido cónsul Quinto Fabio Máximo, hijo del ya mayor, ya estaba ya entrado en años, Quinto Fabio Máximo Cunctator, el de la estrategia de contención a Aníbal, y nos cuentan las fuentes, en una de esas anécdotas moralizantes sobre la autoridad de la que tanto abundan en los textos, que Quinto Fabio padre fue como legado de su hijo al campamento en el que se encontraba en Suésula, porque el hijo fue nombrado cónsul en ausencia. El hijo se adelantó al encuentro de su padre y los lictores iban delante en silencio por respeto a su dignidad. El padre pasó delante de los fasces montado a caballo, algo que no debía hacerse, y cuando el cónsul ordenó al lictor más cercano que le llamase la atención, y éste le gritó, por respeto al cónsul, bájase del caballo. Quinto Fabio Máximo padre, descabalgando, dijo, hijo mío, he querido comprobar si sabías realmente que eras el cónsul. Más allá de la rigidez protocolaria que nos quieren vender las fuentes siempre, seguramente se abrazaron, se alegraron de verse, y justo cuando estaban en ese momento, nos cuentan que al campamento llegó de tapadillo un tal Dacio Altinio Arpino, al que también he leído como Altino en lugar de Altinio. Llegó este hombre con 3 esclavos. 3 esclavos y una oferta. Una oferta que era más bien una promesa de entregar la ciudad de Arpos en manos cartaginesas si se le ofrecía una recompensa. El cónsul Fabio, recuerda, el hijo, reunió a su consejo privado, su estado mayor, y sometió esta oferta a votación. ¿Qué hacemos con este hombre? ¿Qué hacemos, señores? ¿Le ofrecemos una recompensa? ¿Qué hacemos? A ver, opinen. Unos decían que lo que había que darle como recompensa era 25 puñaladas en la tráquea, porque era una rata desertora, ya que después de la derrota de Cannas se había pasado al bando de Aníbal y había arrastrado a Arpos a la defección. Ahora que Roma resurge de sus raíces en contra de lo que él pensaba, ahora viene a ofrecer una nueva traición a quienes había traicionado anteriormente. Hay que dar una lección a todos los traidores. Si perdonamos las traiciones tan fácilmente, otros seguirán su ejemplo. Mientras todos discutían y parecía ir ganando la recompensa en metálico, Quinto Fabio Máximo, esta vez sí el padre, carraspeó y pidió la palabra. Señores, me parece que no están ustedes teniendo en cuenta las circunstancias del momento que estamos viviendo y están ustedes opinando como si estuviéramos en paz y no en plena guerra contra Aníbal. Lo que hay que hacer es pensar la manera de hacer que ningún aliado se separe de nosotros, no escarmentar a los que reconsideran su postura. Si se puede abandonar al pueblo romano pero no se puede volver a su lado, la esperanza de los aliados se perderá y se irán todos con Aníbal. Pero no vayan a pensar ustedes que me fío de Altinio. Altinio es una rata, sí, es una rata mugrienta. Pero propongo una alternativa. No le consideremos aún ni enemigo ni aliado. Mantengámosle vigilado,
en alguna ciudad leal cerca del campamento hasta comprobar si merece más el castigo por su traición anterior o el perdón por su vuelta de ahora. La propuesta de Quinto Fabio Máximo Padre era razonable, se aceptó, y Altinio y los que le acompañaban fueron entregados a la ciudad cercana de Cales, disponiendo además que se le retuviera una cantidad bastante considerable de oro que había traído consigo, en plan fianza. Allí viviría como una especie de tercer grado, libre durante el día, aunque seguido por guardias, y luego por la noche encerrado. ¿Y en Arpos qué? Ese hombre había escapado. En Arpos no tardaron en echar de menos a Altinio, empezaron a buscarle, porque era alguien famoso, era una personalidad en la ciudad. Primero lo buscaron sus allegados en casa, y después se difundió la noticia por toda la ciudad. Cuando se difundió la noticia de la desaparición de Altinio, se empezó a hacer una búsqueda a gran escala. Su desaparición estuvo a punto de causar una revuelta en la ciudad y en ese momento se enviaron mensajes a Aníbal para que por favor Aníbal vuelve, porque la cosa está a punto de descontrolarse. Aníbal, que no confiaba en Altinio, confiaba cero en esa rata, sintió cero pena por él. Pero claro, Aníbal tenía que hacer algo, tenía que actuar. Tenía que mostrar su indignación, más allá de mostrar sus ganas de quedarse con los bienes de Altinio, que era una persona rica. Por lo que hizo ir a su campamento a la esposa y a los hijos de Altinio, a los que interrogó sobre su fuga y sobre la cantidad de oro y plata que les había dejado en casa para, acto seguido, quemarlos vivos por traición. Esta versión de Aníbal codicioso y Aníbal que quiere quedarse con el dinero de Altinio es puramente fuentes romanas, que lo retratan en ese momento como codicioso, pero sí que es verdad que Aníbal necesitaría ese oro. Le vendría muy bien. Con Altinio en Cales, el cónsul Fabio se preparó para atacar Arpos y situó su campamento a unos 500 pasos de la ciudad. Estuvo observando de cerca el emplazamiento, las murallas, las defensas, y decidió que el punto perfecto para atacar era por donde los muros eran más sólidos, ya que allí la vigilancia estaba más descuidada. Seguramente Quinto Fabio porque los muros eran más sólidos, y quizá no hacía falta tanto porque eran unos pedazos de tronchos, según las fuentes. Una vez preparado todo lo necesario para el asedio, escogió a los mejores centuriones de todo el ejército, los puso a las órdenes de los más fieros y valientes tribunos, les asignó una fuerza de 600 soldados y les dio orden de llevar escalas a aquel sector del muro cuando sonara el toque para el cuarto relevo de guardia, porque tenían una misión. Allí hay una puerta baja y estrecha que daba a una calle poco poblada en la zona más deshabitada de la ciudad. Les ordenó pasar con las escalas para el otro lado de la muralla y desde dentro abrir la puerta, ya sea por las buenas o por las malas. Una vez ocupada aquella parte de la ciudad, debían dar la señal convenida con un cuerno para que el resto del ejército se acerque, que ya estaría preparado para entonces y a punto para entrar. Se preparó todo, la gente estaba lista y cuando estaban a punto de salir, empezó a llover muy fuerte. Esto, que a priori habría sido un inconveniente, se convirtió en un aliado, en una ayuda providencial casi de los dioses, porque la fuerte lluvia obligó a los guardias y centinelas, que estaban alejados de los puestos, a buscar refugio bajo techo. Y además, el ruido de la lluvia disimuló el estrépito de los soldados derribando la puerta. Cruzaron la muralla, derribaron la puerta, se dio la señal y poco antes del amanecer, las tropas romanas entraban en Arpos por la puerta derribada. La lluvia amainaba, comenzaba a rayar el alba y la guarnición cartaginesa, unos 5.000 hombres y 3.000 arpinos, se despertaron y formaron para plantar cara a los romanos. Fue un combate por las calles, angostas, estrechas y oscuras. Los romanos ocupaban no solo las calles, sino también las casas próximas a la puerta. En esa ocupación de casas, algunos se reconocieron entre sí, romanos y arpinos, ya que antes de Aníbal habían peleado juntos. Estos arpinos y romanos empezaron a hablar, preguntando a los romanos qué pretendían los arpinos, por qué se unían a los cartagineses, por qué se unían a un extranjero, siendo como son itálicos, por qué ayudan a alguien que quiere hacer de Italia una tierra tributaria y estipendiaria de Cartago. Los arpinos decían que sus jefes los habían vendido a los cartagineses sin ellos saberlo. Unos pocos, decían, tenían oprimidos y en sus manos al resto. Es la clásica de a mí que me cuentas, yo soy un ciudadano al que le dicen lo que hacer, nosotros no participamos de las decisiones políticas de alto nivel, yo soy un mandado. Las conversaciones se fueron generalizando, romanos y arpinos empezaron a hablar, vieron que tenían mucho más en común de lo que les diferenciaba, hasta llegar a un punto que no peleaba nadie.
El jefe de Arpos fue conducido a presencia del cónsul romano, rápidamente se selló un compromiso y los arpinos se dieron la vuelta y empezaron a luchar contra los cartagineses. También aprovecharon para pasarse de bando los hispanos, poco menos de 1 millar de hombres, con una condición: los hispanos cambiarían de bando al bando romano si se dejaba marchar a la guarnición cartaginesa sin que sufriera daño alguno. Se aceptó, se abrieron las puertas de Arpino y se dejó marchar a los cartagineses con un salvoconducto para que llegaran sanos y salvos hasta Aníbal, que estaba acampado en Salapia. Arpino volvió a ser aliada de Roma y esta batalla solo se cobró una víctima: Altino, el traidor. Los hispanos, ya engrosando las filas romanas, recibieron doble ración por su cambio de bando. Y mientras el cónsul Quinto Fabio estaba tomando la ciudad de Arpino, se presentaron por sorpresa en el campamento de Suésula 112 jinetes de la nobleza campana procedentes de Capua, que habían salido de la ciudad haciendo creer a los demás que iban a saquear territorio enemigo. Ante el puesto de guardia del campamento dijeron quiénes eran y dijeron que querían entrevistarse con el pretor que estuviera al mando, Gneo Fulvio, ya que el cónsul no estaba, el cónsul estaba en Arpino. El pretor dijo: ok, me reúno con ellos, pero no con todos, ¿eh? No vayáis a entrar todos, 112 aquí no cabéis. Voy a reunirme con los 10 que elijáis vosotros, eso sí, desarmados. Se reunió con ellos y escuchó la oferta, que era básicamente pasarse al bando romano a cambio de que sus bienes fueran devueltos cuando Capua fuese recuperada para los romanos. Gneo Fulvio estuvo de acuerdo, cerró un compromiso de fidelidad con ellos y los 112 jinetes campanos se pasaron al bando romano. Mientras todo esto pasaba, que parecían buenas noticias, otro pretor, Publio Sempronio Tuditano, tomó al asalto la ciudad de Atrino, haciendo más de 7.000 prisioneros y tomando un montón de bronce y de plata. Y si todo esto te parece poco, Roma ardió ese año 213 durante 2 noches y un día. Fue un incendio tremendo, Roma se quemaba a menudo Roma, y durante la historia de Roma Eterna vamos a ver que los incendios no van a ser algo extraño. Roma quedó arrasada desde las salinas cerca de la puerta Trigémina, que estaba más o menos cerca del foro Boario, hasta la puerta Carmental. Ardió el Equimelio, el barrio Yugario, los templos de la Fortuna y de Mater Matuta. El fuego devoró edificios sagrados y profanos por igual. Tú imagínate, desde la Isola Tiberina hasta el sur del foro Boario, toda la zona que está a la izquierda del Circo Máximo, toda ardió. Otro trauma más a añadir a la durísima vida de los romanos esos días. Y dejaremos a Roma ahí. Hoy es un programa de ir para allá, para acá, escenarios múltiples. Vamos a dejar a Roma luchando contra el incendio porque antes de abandonar este año 213 tenemos que irnos a África. Los hermanos Escipión, viendo que en la península ibérica las cosas iban muy bien, porque ahora hay que ser realistas, parece que la guerra púnica le está yendo muy bien a los romanos en casi todos los frentes, los hermanos Escipión decidieron hacer la guerra a los cartagineses en su propio terreno, pero no desembarcando, sino haciendo aliados. Y con ese fin enviaron embajadores a Sífax, rey de los númidas, que era enemigo de Cartago. Le enviaron 3 centuriones para hacer un pacto de amistad con él y prometerle que si continuaba apretando y atacando a los cartagineses, el Senado y el pueblo de Roma se lo recompensarían con creces. A Sífax le gustó la embajada, habló con los centuriones de la estrategia bélica a seguir y cuando escuchó a estos, flipó. Se dio cuenta de la cantidad de cosas que ignoraba sobre la forma de hacer la guerra romana y sobre la forma de hacer la guerra con la infantería. Alucinó con la disciplina que tenían los romanos y entonces pidió a 2 de los centuriones que efectivamente volvieran junto a sus jefes con una respuesta afirmativa a la petición romana, pero con la condición de que uno se quedase con él para instruir a su pueblo en el arte militar romano, ya que el pueblo númida, lo sabemos muy bien por las batallas de Aníbal, era un crack a caballo, se manejaba estupendamente a caballo, pero no tanto a nivel de infantería. Hasta entonces le había ido bien, como tropas auxiliares de Cartago, como enfrentamientos locales, pero ahora la caballería fuerte no era suficiente porque se estaban enfrentando a Cartago, que tenía fuertes unidades de infantería. Los otros 2 centuriones dijeron que de momento vale, que el tercero, llamado Quinto Estatorio, se quedaría con ellos, pero con el compromiso de dejarle marchar en caso de que sus jefes, los escipiones, no aprobasen lo que habían hecho. Sífax estuvo de acuerdo
Y además, con esos 2 centuriones, de vuelta, envió 3 delegados númidas para que, por un lado, los generales romanos ratificaran el compromiso con ellos, y por el otro, con una misión secreta, de entrar en contacto con los númidas, que servían como auxiliares en las guarniciones cartaginesas, para inducirlos a la deserción. Se fueron todos, menos Estatorio. Estatorio se quedó allí, adiestrando al ejército del rey Sífax, enseñándoles a formar, a maniobrar, a seguir enseñas y guardar las filas, todo al estilo romano, y los habituó también a los trabajos de atrincheramiento y demás deberes militares. Estatorio formó a las tropas de Sífax al modo romano, y lo hizo tan bien que al poco tiempo los númidas, con esta nueva instrucción, ya derrotaban a los cartagineses en campo abierto. Es como ese espartano que formó las tropas cartaginesas en la Primera Guerra Púnica. Ahora tenemos un romano que forma a los númidas. Además, los númidas enviados por el rey a la península ibérica hicieron un buen trabajo y poco a poco las deserciones de auxiliares del bando cartaginés empezaron a caer más y más. Así se cimentó la amistad entre Sífax y los romanos, una amistad provechosa para el bando romano, pero mortal para el bando cartaginés, que necesitaba contrarrestarla lo antes posible. Así que, sin perder un momento, los cartagineses enviaron embajadores al rey Gala, que reinaba en la otra parte de Numidia, cuyos habitantes se llamaban, según Livio, Mésulos. Quizá estés pensando ahora, Iván, estás dando muchos rodeos, ¿eh? Yo quiero que caiga Siracusa ya. Yo quiero que pasen cosas en Roma, pero es que es necesario hablar de cosas que pasan en África o en otros frentes, porque este señor Gala tiene un hijo. Un hijo que tiene ahora mismo unos 30 años, 27, 30 años, que se llama Masinisa, y que va a ser muy importante en el futuro del podcast, va a ser muy importante en el futuro de Cartago, muy importante para mal. Los embajadores cartagineses le dijeron al rey Gala que ya que Sífax se había unido a los romanos, lo más natural y lo más interesante para él ahora era unirse a los cartagineses para acabar con ellos lo antes posible, para darles el primer golpe antes de que ellos lo hicieran. Gala estuvo de acuerdo, estuvo dentro de los planes desde el primer momento y envió un ejército al mando de su hijo Masinisa. Este, unido ya a su contingente al de los cartagineses, derrotó a Sífax en una gran batalla en la que las fuentes nos cuentan que murieron 30.000 personas. Sífax tuvo que huir del campo de batalla con unos pocos jinetes y huyó hasta la parte que da justo enfrente del actual Cádiz, en el estrecho, casi. Hasta allí le siguió Masinisa, sin ayuda cartaginesa, para volverla a derrotar. Masinisa se convirtió en el azote de Sífax. En la península ibérica no ocurrió nada más digno de mención ese año, salvo que los escipiones consiguieron, con esas maniobras, estrangular económicamente a los cartagineses, provocando atraer a la juventud celtíbera, pudiendo pagar las mismas cantidades que pagaban los cartagineses. Y además enviaron a Italia a más de 300 ibéricos de la alta nobleza para que tratasen de alejar de Aníbal a sus paisanos. Como hicieron los númidas con los enviados númidas, lo mismo hacían los ibéricos. Y además Tito Livio nos da un dato: los celtíberos fueron los primeros mercenarios que hubo en el ejército romano. Hemos repasado un montón de escenarios hoy, pero mientras tanto, ¿qué hacía Aníbal? Porque al final, el gran protagonista de esta guerra es Aníbal, ahora mismo. No hemos hablado de él en todo el programa, llevamos programas sin hablar de él. Aníbal estaba ese verano del 213 en territorio salentino, esperando que una traición le permitiera hacerse con la ciudad de Tarento, mientras veía que 2 de los 12 pueblos del Brucio que el año anterior se habían pasado a su bando, Consencia y Tauriano, volvían a la amistad con Roma. Ahora mismo Aníbal está tranquilo. No tenemos más información de ese año sobre Aníbal, está ahí acampado, esperando, agazapado. Y ahora vamos a aparcar por un momento la guerra, vamos a dejar de hablar de campamentos, de tropas, de todo eso, porque toca hablar de lo que estaba viviendo la gente y de lo que se estaba cociendo en Roma. Cuanto más se alargaba la guerra, y los triunfos y reveses hacían cambiar la actitud de la gente, tanto como cambiaba la situación, en Roma se empezaba a propagar toda una serie de prácticas religiosas, se difundían ritos, tildados por las fuentes como supersticiosos, venidos de fuera. Eran tiempos de incertidumbre, tiempos de miedo, tiempos en los que la gente recurría a todas las divinidades posibles y a todos los ritos a su alcance para que les pudieran ayudar. Se intentaban congraciar con los dioses de todas las maneras posibles. Las fuentes cuentan que esas nuevas prácticas
provocaron que el uso de los ritos romanos tradicionales cayera en picado. Primero en privado, en las casas, y luego en público, en el foro, en el Capitolio, donde nos cuenta Tito Livio que había una multitud de mujeres que no ofrecían sacrificios ni suplicaban de acuerdo con las costumbres tradicionales romanas, sino con otras nuevas. Empezaron a aparecer en Roma sacrificadores, adivinos extranjeros, gentes que, según Livio, y cito textualmente, se habían adueñado de las mentes de la gente. Estos charlatanes, como directamente los llaman las fuentes, se aprovechaban, según estas, de la ignorancia de la gente para sacarles el dinero. Se aprovechaban de ellos y hacían de esa estafa su forma de ganarse la vida como si fuera un oficio digno, cuentan las fuentes. Pero este tema va más allá de que un señor esté loco y diga locuras en el foro y la gente le crea. Esto se podía convertir en un problema político, porque la religión en Roma era política. Estos nuevos cultos empezaron a inquietar a la clase alta romana, que al principio se quejaba en privado de lo que estaba pasando, pero que después se quejaba ya en el Senado. La situación se descontroló tanto que el Senado censuró a los triunviros capitales, que eran los encargados de las prisiones y de ejecutar las sentencias, les censuró por no hacer nada. Y la cosa estuvo al borde de la rebelión popular cuando, movidos por esa censura del Senado, los triunviros capitales intentaron desalojar del foro a toda la multitud y la gente estuvo a punto de agredirlos. El Senado estaba muy inquieto ante estos nuevos ritos. Era evidente que estos cultos extraños para las fuentes, según nos cuentan, se habían arraigado demasiado en la gente, y también era obvio que daban miedo a las clases dirigentes, que necesitarían algo más que los triunviros capitales para atajarlos. El Senado, movido por esta preocupación, encargó entonces al pretor Marco Emilio la misión de liberar al pueblo de aquellas supersticiones, quisiera el pueblo o no, que esa es otra. Estamos hablando de represión religiosa. El pretor lo que hizo fue leer en asamblea pública un decreto del Senado y además publicó un edicto disponiendo que todo aquel que tuviera libros de profecías o plegarias o copias del ritual de sacrificios que se estaba extendiendo por Roma, le entregase a él todo antes de las calendas de abril y que nadie hiciese sacrificios en lugar público ni sagrado según estos ritos nuevos foráneos. Y aquí lo siento, pero tengo que parar, no el podcast sino la argumentación, porque hay demasiadas preguntas. El Senado, lejos de hacer una caza de brujas, juzgando y ejecutando gente como sí lo hará años después, lo primero que hace es prohibir esos cultos y que la gente entregue todos los libros de profecías y plegarias. Pero yo te lo cuento y me pregunto, ¿qué cultos son estos? ¿De dónde vienen? ¿Realmente son una amenaza? ¿Podemos tirar del hilo? Aquí Tito Livio, que es la fuente principal para este relato, deja el tema en el aire. Pero yo necesito contártelo todo, porque los chismes o se cuentan enteros o no se cuentan, Tito Livio. No lo dejes ahí. Tenemos que avanzar un poquito más en el relato de Livio. Doy un salto cronológico al año siguiente, al 212, para poder cerrar esto. Entre estos adivinos que pululaban por Roma, cuentan que había un tal Marcio. Y en ese momento nos cuenta Livio que los textos de este Marcio, las profecías, los vaticinios de Marcio, los Carmina Marciana, cayeron en manos de Marco Emilio. Marco Emilio, como acababa su mandato, le pasó los textos recopilados al nuevo pretor, a Publio Cornelio Sila. En estos textos había dos profecías, una que ya se había cumplido y otra que todavía no, pero como la primera había acertado, se le dio legitimidad a la segunda. La primera predecía el desastre de Cannas, más o menos con estas palabras: descendiente de Troya, huye del río Cannas para evitar que los extranjeros te obliguen a entrar en combate en la llanura de Diomedes. Pero no me vas a creer hasta que anegues con tu sangre la llanura, y el río arrastrará muchos miles de cadáveres de los tuyos desde la tierra fecunda hasta el ancho mar. Que tu carne sirva de alimento a los peces, las aves y las fieras que pueblan la tierra, pues así me lo ha revelado Júpiter. Los que habían combatido en aquellos lugares identificaban tanto la llanura del Argivo Diomedes como el río Cannas, así como el propio desastre de Cannas. Se leyó entonces el otro vaticinio, más difícil de interpretar, porque el porvenir es más oscuro que el pasado, y además era más enrevesado por el tipo de escritura. Aunque yo te aviso que es posible que la versión que tenemos en las fuentes sea una versión masticada, porque si realmente era difícil de interpretar, aquí hay un serio déficit cognitivo,
por parte de los romanos, porque el texto me parece a mí que es muy claro. Te lo voy a leer. Si queréis, romanos, expulsar de vuestro territorio al enemigo, ese azote que viene de lejanos países, creo que se le debe prometer con voto unos juegos a Apolo que se celebren en su honor todos los años con esplendidez, cuando el pueblo haya aportado del dinero público una parte, que contribuya a los particulares a tenor de su persona y de sus bienes. Que presida la celebración de dichos juegos el pretor que administre al pueblo y a la plebe la justicia en su más alto grado. Que los decémviros ofrezcan sacrificios con víctimas siguiendo el rito griego. Si hacéis esto como es debido, seréis siempre felices y vuestra situación irá mejor, pues el Dios que hace fructificar vuestros campos en paz aniquilará a los que os hacen la guerra. Las fuentes cuentan que estuvieron un día entero para desentrañar un mensaje que creo que, puesto así, es bastante claro, y que además huele a tremenda inventada. Es como si yo te digo que hay un oráculo, que lo voy a leer y que pide que casualmente votes a Roma Eterna en los premios Evox si quieres ser feliz. Algo así. Pero bueno, las cosas siguen y al día siguiente se aprobó un decreto del Senado disponiendo que los decémviros consultaran los libros sibilinos acerca de la celebración de los Juegos y del ceremonial religioso en honor de Apolo. En otras fuentes he leído que lo que se hizo fue comparar estos textos con las profecías de la Sibila, con los textos de los libros sibilinos. Una vez hecha esta consulta, el Senado acordó que se prometieran con voto y se celebraran los Juegos en honor de Apolo, y que cuando los Juegos se celebrasen debían entregársele al pretor 12.000 ases para los gastos y 2 víctimas mayores. Se aprobó además otro decreto disponiendo que los decémviros celebrarían el sacrificio conforme al ritual griego con las siguientes víctimas. Para Apolo, un buey con los cuernos dorados y 2 cabras blancas con los cuernos dorados también. Para Latona, una vaca con los cuernos dorados. Cuando el pretor iba a celebrar los Juegos en el Circo Máximo, publicó un edicto disponiendo que durante su celebración el pueblo contribuyera según sus posibles con un donativo a Apolo. Este es el origen de los Juegos Apolinares, de los Ludi Apolinares, que se acabaron celebrando anualmente del 6 al 13 de julio, según Livio, versión que también encontramos en la obra Saturnales de Macrobio. Todos estos rituales extranjeros eran fruto del intercambio cultural e influencias con otros pueblos que ahora se estaban intensificando. Estamos en el año 213-212 y esto que te he contado es la primera noticia de algo que se está cociendo en Roma, que aquí se va a resolver entre comillas con la instauración de unos juegos en honor de Apolo, pero que es algo mucho más profundo y que va a estallar en el año 186 con la persecución de las bacanales y a las que llegaremos en algún momento. Piensa ahora en todo lo que te he estado contando en los últimos programas. La Segunda Guerra Púnica supuso para Roma el punto más bajo en toda su historia. No solamente supuso que su dominio sobre la península itálica se fuera al garete, sino que supuso casi su desaparición. Estuvo a nada de caer tras la batalla de Cannas. Tenía todo en contra. Y Roma en ese momento era un bullicio de refugiados, de gente que buscaba un lugar seguro, gente que tenía miedo, que había perdido a sus seres queridos, que no tenía nada en la vida, y que, como te he dicho antes, buscaba una solución a un momento vital trágico, traumático, que la religiosidad tradicional romana no parecía estar ofreciendo. Livio nos dice que las mujeres habían abandonado, tanto privada como públicamente, los ritos tradicionales patrios para ayudar a la buena marcha de la guerra. La Pax Deorum se había ido al garete y hacía falta restablecerla de cualquier manera, porque a pesar de que la religión oficial, con sus arúspices, augures, pontífices, decémviros, estaba expiando portentos y estaba pidiendo el bien para los romanos, parecía que no se atajaban, parecía que no era suficiente. Livio, que es la fuente principal de estos hechos, no nos dice qué cultos son, no dice a qué dioses o qué estaban haciendo, pero la investigación se inclina por pensar que no sería descabellado pensar que estuvieran por ahí el Sol, la Magna Mater, que no tardará en llegar a Roma, la veneración a Baco, los ritos órfico-dionisíacos, ritos nuevos abrazados por la gente en tiempos de zozobra, que escandalizaron a los hombres de bien, como dice Tito Livio. Esos hombres de bien escandalizados por esos ritos nuevos. Y en todo esto hay una gran contradicción, porque por un lado prohíbes todos estos cultos, capturas los libros, pero después la salvación de la patria viene precisamente de uno de esos libros, de uno de esos textos proféticos prohibidos, los Carmina Marciana que te he dicho antes. El Estado, en ese momento Roma, se reconcilia con su gente, con la ciudadanía en materia religiosa, adoptando la fiesta en honor de Apolo
prohibiendo el resto, abriendo la puerta a una persecución religiosa que 27 años después sufrirán las bacanales. Una persecución durísima. Es posible que ya en este momento, 213-212, esas bacanales hubieran entrado en Roma, aunque las primeras evidencias sean de 6 o 7 años posteriores. Puede ser, y puede también que el Senado ya hubiera tomado matrícula a todos esos ritos, a todos esos cultos extranjeros. Después de este paréntesis religioso, con esta intensidad, con estas elucubraciones, porque no dejan de ser elucubraciones, pero realmente lo del 186 no sale como un champiñón así, plop. Tiene una evolución, y quizá aquí ya estaba empezando. Se está acercando la fecha de las elecciones consulares, pero ambos cónsules están fuera combatiendo. El asedio de Siracusa todavía está en marcha, estamos acabando el 213, y el Senado no quiso mover piezas, por lo que el cónsul Tiberio Sempronio Graco nombró dictador a Cayo Claudio Centón para presidir los comicios, teniendo como segundo al mando a Quinto Fulvio Flaco, que casualmente fue elegido cónsul junto a Apio Claudio Pulcro, el que estaba en Siracusa y había ido a Roma al final del programa anterior para las elecciones. Así que vamos a repasar las alineaciones de Roma para el año 212 que va a entrar ahora. Cónsules, ya lo hemos dicho. Quinto Fulvio Flaco, tercera convocatoria ya al consulado, 3 consulados ya, y Apio Claudio Pulcro, que se estrenaba. Pretores, Gneo Fulvio Flaco, Cayo Claudio Nerón, Marco Junio Silano y Publio Cornelio Sila, el que recibió los libros proféticos de su predecesor. Estás viendo cómo ya hay nombres que nos suenan, nos empiezan a sonar nombres a medida que nos acercamos al siglo II, siglo I. Ese año también, junto a Marco Cornelio Cetego, fue Edil Curul, un chaval de 24 años llamado Publio Cornelio Escipión, el futuro africano, que ya empezaba a dar muestras de que no iba a ser un romano normal y corriente, porque los tribunos de la plebe se opusieron a que fuera candidato a Edil Curul, alegando que era muy joven. Oiga, que este señor tiene 24 años, no tiene la edad reglamentaria para presentar su candidatura, a lo que Escipión respondió: si todos los ciudadanos romanos quieren elegirme edil, tengo años suficientes. Todo el mundo votó en masa a Escipión, y los tribunos tuvieron que callarse y aceptar el nombramiento. Mucho mos maiorum, pero aquí nos lo saltamos cuando queremos, y en el caso de Escipión, ya verás. La asignación de destinos fue la siguiente. A Publio Cornelio Sila le correspondió la jurisdicción urbana y peregrina, que anteriormente se llevaba entre 2, ahora un único pretor. A Gneo Fulvio Flaco, Apulia, a Cayo Claudio Nerón, Suésula, y a Marco Junio Silano, Etruria. A los cónsules, como siempre, se les asignó formalmente la guerra con Aníbal con 2 legiones cada uno. A Tiberio Sempronio Graco y a Publio Sempronio Tuditano se les prorrogó el mando en las provincias de Lucania y Galia. Sicilia se asignó a Publio Léntulo. A Marco Marcelo se le prorrogó el mando en Siracusa y lo que había sido el reino de Hierón. La flota la tendría Tito Tacilio, Grecia para Marco Valerio, Cerdeña para Quinto Mucio y la península ibérica seguiría para los hermanos Publio y Gneo Cornelio Escipión. Parece que estoy leyendo la pedrea de la lotería de Navidad. Una vez hecho este repaso, se iba a proceder al correspondiente reclutamiento de legiones cuando estalló un incidente, un escándalo protagonizado por Marco Postumio Pirgense, que estuvo a punto de provocar disturbios graves. Postumio era un publicano cuyas trampas y codicia, desmedida, ningún ciudadano podía igualar, salvo un tal Tito Pomponio Villentano, el que había sido capturado el año anterior por los cartagineses mandados por Janón cuando se dedicaba a saquear de forma temeraria los campos de Lucania. Estos dos pajarracos, como sabían que los gastos de todo el transporte de material para el ejército romano en caso de temporal corrían a cargo del Estado, se habían inventado naufragios inexistentes, y en los casos en que eran reales los que denunciaban no eran fortuitos, sino provocados por ellos fraudulentamente. La picaresca en estado puro se inventaban naufragios. Lo que hacían era cargar en barcos viejos y averiados unos cuantos suministros de escaso valor, los echaban a pique en alta mar después de recoger a la tripulación en barcas preparadas a tal efecto y presentaban un informe falso exagerando el valor de la mercancía. Creo haber leído algo así en una de las teorías de conspiración locas del Titanic, me parece a mí, pero no soy experto en eso. Este fraude ya era conocido por todos. Este fraude había sido denunciado el año anterior por el pretor Marco Emilio, y el Senado lo sabía, había sido informado, pero ningún senado conducto había condenado el hecho, nadie había hecho nada, ningún senador se había pronunciado. ¿Por qué? Porque en esas circunstancias, los senadores no querían crear malestar en el estamento de los publicanos. El Senado le debía pasta a los publicanos. Recuerda
Programas anteriores en los que Roma ha tenido que pedir casi prestado los servicios gratis porque no tenía dinero. Pero el pueblo, a pesar de estos esfuerzos por taparlo todo, estaba dispuesto a perseguir el fraude con el máximo rigor posible. Y al fin, dos exasperados tribunos de la plebe, Espurio y Lucio Carvilio, viendo que esto era un escándalo que se estaba tapando, un escándalo clamoroso, impusieron a Marco Postumio una multa de 200.000 ases. Esta multa iba asociada a un debate en la asamblea. Llegó el día del debate sobre la multa en la asamblea, la plebe acudió en masa, el Capitolio se quedó pequeño, no cabía más gente. Una vez vista la causa, todo parecía ir mal para el acusado, para Postumio, todo parecía ir francamente mal y la única esperanza para este señor era que otro tribuno de la plebe, Cayo Servilio Casca, pariente cercano de Postumio, impusiera su derecho a veto antes de que las tribus fueran llamadas a votar. En ese momento los tribunos ordenaron al pueblo que se retirase y se trajo una urna para que sortearan dónde votarían los latinos. En ese momento, aprovechando que se había vaciado un poco, los publicanos empezaron a presionar a Casca para que retrasase la fecha de la asamblea ante las protestas del pueblo. Casca, que estaba en primera fila, dudaba porque tenía por un lado miedo, pero por el otro vergüenza de hacer algo así. Los publicanos, viendo que Casca no iba a hacer nada, empezaron a liarla, gritando con la gente, casi pegándose, gritando a los tribunos. La cosa estaba al borde de la batalla campal, cuando el cónsul Fulvio le dijo a los tribunos: ¿no veis que habéis perdido la autoridad y esto puede desembocar en una insurrección si no disolvéis ya la asamblea? Se disolvió la asamblea ante el riesgo de que hubiera ahí hostias con panes, hablando mal y pronto. Se convocó sesión del Senado y los cónsules informaron de que los publicanos habían reventado la asamblea de la plebe con osadía y violencia. Recordaron que Marco Furio Camilo, cuyo destierro podía haber acarreado la ruina de Roma, había dejado que sus airados conciudadanos lo condenasen, y antes que él los decémviros, con cuyas leyes se había vivido hasta entonces, y después, muchos ciudadanos de primera fila habían permitido que el pueblo los juzgase, pero que Postumio Pirigense le había quitado por la fuerza el derecho al voto al pueblo romano, había suprimido una asamblea de la plebe, había desautorizado a los tribunos, había presentado batalla al pueblo romano, había tomado una posición para cortar el contacto entre tribunos y plebe para impedir que se llamase a las tribus a votar. Lo único que había contenido a la gente de entablar una lucha sangrienta era la flexibilidad de los magistrados, que en vista de las circunstancias habían cedido ante el desvarío y la osadía de unos pocos y se habían dejado vencer ellos y el pueblo romano, disolviendo voluntariamente una asamblea que el acusado iba a impedir por la fuerza de las armas, consiguiendo los magistrados que no se diera un pretexto a los que buscaban pelea. Los senadores se conmovieron, los senadores consideraron muy graves los hechos, y el Senado declaró formalmente que se trataba de un acto de violencia contra el Estado y de un precedente muy peligroso. Inmediatamente, los Carvilios, tribunos de la plebe, dejaron de lado el debate de la multa, que eso ya había quedado desfasado, y presentaron acusación de pena de muerte contra Postumio por estos hechos contra la República, disponiendo que si no se entregaba una fianza, fuera apresado y encarcelado inmediatamente por el viator. ¿Qué hizo Postumio? Depositó la fianza y no compareció. Se piró. Los tribunos presentaron entonces la siguiente propuesta a la plebe, que fue aprobada. Si Marco Postumio no comparece antes de las calendas de mayo, y si al llegar ese día se le llama por su nombre y no contesta, y no tiene justificada su ausencia, será considerado desterrado, sus bienes serán vendidos y le serán negados el agua y el fuego. Después, a todos los que habían instigado a la masa y promovido los disturbios, les señalaron el día para comparecer y les exigieron fianzas. A los que no depositaban fianzas los metían presos y después también metieron presos a los que iban a pagar. La mayoría de los publicanos y de los que la liaron acabaron exiliándose. Creo que este es el momento perfecto, comenzando el año 212, con este escándalo de fraude, cómo se intentó tapar por los senadores que no querían molestar al sector privado del que dependía en este momento Roma. Recuerda programas anteriores con el suministro a Hispania y con demás cosas, y en el que seguramente tenían muchos senadores e intereses también. Es un buen momento para dejar el programa de hoy. El plan era acabar hoy, el asedio de Siracusa, el plan era finiquitarlo, pero hemos cogido un desvío en nuestro afán por ser lo más minuciosos posible. Esto es Roma Eterna, aquí intentamos siempre ir al detalle, aunque suponga alargarse un poco más, porque este es el plan de Roma Eterna, ir al máximo detalle posible. Por contra, hemos dejado vivo a Arquímedes, un programa más, que sigue sembrando el pánico ahí en Siracusa
entre los romanos con sus poleas, ahí, ese griego con poleas, ahí, uy, uy, uy. Y yo ahora te pregunto, ¿caerá Siracusa por fin en el próximo programa? Solo los dioses lo saben. Y ahora comienza la sección sin música, la sección en la cual bebo agua porque vaya tela. Madre mía, los publicanos, menudos ratejas. La picaresca era una constante, y ha sido una constante siempre en la historia de la humanidad. El ser humano es así, no porque sea romano, era más pícaro que otro, todos. En todas partes cuecen habas, como dice el dicho. Muchas gracias por estar un día más aquí en Roma Eterna, por escucharme en un programa que parecía después del anterior de la República que iba a ser de Sicilia, de Siracusa, pero no, hubo un giro. Y yo tengo que pedirte disculpas porque yo también lo esperaba, y a mí también tengo que pedirme disculpas porque cuando empecé el programa dije, va, venga, voy a documentarme para el programa, digo, me voy a centrar en Siracusa, la caída de Siracusa, hablamos de Arquímedes, de cómo muere, de cómo lo matan, mejor dicho, de los inventos, de cuáles son reales, cuáles no, qué dicen las fuentes, tal, un poquito así, un apartado especial, pero la vida una vez más nos pone en nuestro sitio y Roma Eterna se basa en esta minuciosidad, que en un principio tú dices, como cuando te he dicho lo de África, Iván, estás dando muchas vueltas, porque es un comentario que a veces me llega de que das muchas vueltas, lo frenas mucho. No lo estoy frenando, estoy yendo al detalle máximo posible. El relato está ahí, y lo que está ocurriendo está ahí, y todo se va construyendo para darle un sentido después. Por ejemplo, lo de Masinisa. Si aquí no te introduzco Masinisa, luego cuando salga, dices, ¿este señor quién es? Son estos pequeños ingredientes que se van sumando y forman Roma Eterna. Y hoy, en esta sección sin música, solo te voy a decir una cosa. No quiero que se alargue demasiado, solo te voy a decir una cosa. Si estás por Madrid o alrededores y tenías pensado comprarte la entrada para ver Gladiator 2 el día 15 mismo del estreno o ese fin de semana, no lo hagas. Por favor, no la compres todavía, porque igual pasan cosas en Madrid el día 15 de noviembre. Te lo estoy diciendo aún sin estar cerrado todo, pero por si acaso, para que no la compres, no lo hagas si tenías intención de ir a ver Gladiator 2 al cine en ese fin de semana. No lo hagas porque igual pasan cosas en Madrid. No puedo decirte mucho más, pero estamos ahí en conversaciones. Igual pasan cosas en Madrid con Néstor también, con Néstor Márquez. Y no te lo puedo decir porque no está cerrado del todo y si luego no pasa, pues quedamos un poco mal. Pero que tengas presente, si estás por Madrid, alrededores, o si quieres ir a Madrid ese fin de semana, el día 15, tarde-noche del día 15, no hagas planes, no compres tu entrada aún para Gladiator 2, porque quizá hay otra cosa relacionada con Gladiator 2, por supuesto. Así que yo te lo dejo aquí. Aquí lo dejo, mira, como dejo aquí el mando de la tele, así. Te lo dejo aquí. Y seguiremos hablando. Atento, atenta a las redes sociales de Roma Eterna, al WhatsApp, al Telegram, a Twitter, Instagram, todo lo iré poniendo por ahí, por la comunidad incluso de iVoox. Si surge al final esto, lo anunciaré con tiempo por todas partes, porque puede ser un melocotonazo. Brutal. Y nada más, hoy solamente dejarte esto claro, que si estás por Madrid o alrededores, que no hagas planes el 15 de noviembre, y darte las gracias una vez más. Gracias por estar aquí otra vez. Recordarte que puedes apoyar el podcast tanto en iVoox como con un chupito de garum en la plataforma Ko-fi, que te puedes suscribir a Roma Eterna en YouTube también, que estoy subiendo todos los programas cada 3 días o así, estoy subiendo uno, cuando tenga todos programados. Los más de 100 y pico programas de Roma Eterna que hay, lo que haré será cambiar la frecuencia para subir uno al día, para cuanto antes ponernos al día en YouTube también, porque lo que estoy haciendo es subir el audio del podcast también a YouTube. Este programa lo estás quizá escuchando en YouTube, así que puedes apoyarme también en iVoox, YouTube, en todas partes. El plan es que Roma Eterna se expanda como Roma y pueda estar en cualquier sitio, que lo puedas escuchar hasta en una cafetera, si es posible. Así que sin más, muchas gracias, aquí te dejo. Y te espero la semana que viene si formas parte de la Guardia Pretoriana o dentro de 15 días, como siempre te digo, pasa de lista en el próximo programa de Roma
a Eterna. Y aquí normalmente te daría más detalles de lo que te he dicho antes, pero tampoco puedo, pero dale ahí ese 15 porque está ahí, ¿eh? Está ahí. Se va a hacer algo muy chulo el 15. No te lo puedo decir. Incluye ver la peli de Gladiator conmigo. Y con Néstor. Incluye hablar de gladiadores, pero no puedo decirlo todavía. Así que un abrazo, que a ti y a los tuyos os vaya fenomenal la semana, los 15 días, y hasta el próximo programa. Adiós.